Buenas tardes, estimados televidentes. Estamos en el programa 4 de esta tertulia. Hoy hemos cambiado de tema y tenemos pues a dos viejos amigos conocidos que vamos a interpretar o a intentar comprender muchos de los énfasis que ellos en sus estudios han llevado. Tenemos al licenciado Rubén André Griffin, licenciado en el área de las matemáticas, teólogo también aficionado, escritor del libro Los versos secretos en la Biblia. Ya tendremos algún momento en el que él nos dirá dónde lo encontramos en varias librerías de Tegucigalpa. También el número personal para que podamos adquirir esta buena obra. Cuando hablo de buena obra no me refiero porque él es amigo mío, sino porque la conozco, ¿verdad? Tuve textura y puedo decir que en Honduras también hay escritores de ciencia que tienen tipos de demostraciones, y este es el caso de este libro del licenciado Griffin, que es sumamente importante conocerlo, ¿verdad? También tenemos al otro amigo acá, licenciado Eric Castro, licenciado en filosofía, también ya culminando su maestría. Ya este es el segundo de los programas en el que él nos acompaña. Y hoy tendremos un debate pues de un poco de la historia de las religiones y cómo las religiones intervienen en los procesos actuales de los jóvenes, ¿verdad? Este programa, por ser el primero de varios que esperamos tener estas texturas, tendremos pues en varias ocasiones, si el licenciado Griffin nos lo permite, la presencia de él, la presencia del licenciado Eric, y sumándose otros elementos que tenemos por ahí, ¿verdad? Entonces le damos la palabra al licenciado Griffin para que haga su presentación. Luego vamos a hablar con el licenciado Eric. Licenciado Griffin. Ok, buenas tardes o muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo a la hora que miren este programa. Pues me siento muy complacido por el hecho de estar con dos viejos conocidos, viejos amigos y colegas también en el campo de la educación. Espero pues ser de mucha utilidad, de aportar algo en este tema que es tan, podríamos decir, un tema muy interesante, también es un tema controversial, interesante en el sentido de que casi todos los seres humanos, o mejor dicho, todos los seres humanos nos interesamos en algún momento por la religión. Hemos sido criados en hogares religiosos, la mayoría, y los que no hemos sido criados en hogares religiosos, pues siempre nos ha interesado el tema de Dios, de la teología, de alguna u otra manera. Aún los ateos, al negar la existencia de Dios, también se involucran de alguna manera en la teología, los que han leído y los que tienen argumentos fuertes para refutar. En el caso también de la historia de las religiones, pues es un campo bien amplio también, ¿verdad? Porque podríamos hablar horas y horas sobre el tema, pero ya creo que ahondaremos en unos minutos sobre los temas en lo que podamos, de acuerdo al tiempo que tengamos. Entonces, muchas gracias, licenciado Cárdenas, por haberme dado esta oportunidad. Bien, pasamos ahora al licenciado Eric Porfirio Castro. Gracias, licenciado Cárdenas. Querido profesor Rubén Griffin, ya me dijo, hemos sido compañeros cerca del año 2011 más o menos. Y es que el tema de las religiones es un tema bastante sensible, porque hablar de religión, de deporte y de política en cualquier contexto es bien complicado, pero sí es interesante profundizar en el tema de las religiones, en el tema de la teología. ¿Qué conocimiento tenemos de las religiones? Y que más que conocimiento, pues el ser humano está sumergido en un proceso de fe, de confianza en un Dios, en un ser absoluto. Gracias por estar aquí. Bien, bien, pues por orden ahí del espacio de cada uno, vamos a intentar manejar entonces los micrófonos apagados cuando el otro compañero esté interviniendo, y luego yo le voy a ir pasando la palabra, ¿verdad? En este caso, entonces, licenciado Griffin, tenemos la primera interrogante es, denos un pequeño detalle de esta historia religiosa o de las historias de las diferentes religiones que usted más o menos ahonda,
Y claro que para nosotros es bastante factible en estas Américas el hablar de estos procesos, pues de donde viene generalmente el cristianismo, ¿verdad? Que es el que más se asemeja y que es el que más en América lo trajeron los españoles, sin ser propio de los españoles, sino que romanizado, pero ¿quién más que usted para darnos esos pequeños detalles? Bueno, sí, en cuanto a la historia de las religiones, pues es un tema muy amplio, muy, que sería muy, ¿cómo se llama? Eso es un tema muy extenso que en poco tiempo sería muy difícil poderlo explicar, pero trataré de resumir lo más que pueda. En cuanto a, digamos, hablamos de la religión cristiana, surgió pues ya consolidada en el siglo IV, cuando el emperador Constantino I oficializó la religión cristiana como una religión oficial del Imperio Romano. Claro, tiene una historia anterior, ¿verdad? Nace con Jesucristo, según la teología oficial, la historia oficial nace con Jesucristo, con los 12 apóstoles, y quien la divulga por el mundo conocido de aquellos tiempos era el apóstol Pablo. Y pues fue creciendo, creciendo hasta que fue perseguida también, ¿verdad? Por diversos emperadores romanos que no aceptaban porque los romanos no creían, los romanos tenían su propia religión, que era lo que ahora le llamamos paganismo, pero en aquellos tiempos era una religión muy viva. Ellos creían en varios dioses, en Zeus, en Apolo, en el dios Marte y la diosa Venus y Afrodita, bueno, que tenía diferentes nombres de acuerdo si era griega o si era romana, los dioses Júpiter o Zeus. Júpiter era de los romanos, Zeus de los griegos. Pues ellos tenían su religión tan viva como la tenemos ahora, pero que ahora es considerada mitología. Entonces fue oficializada por el emperador Constantino y de ahí en adelante los cristianos, después de ser perseguidos, fueron perseguidores, porque ellos fueron los que más bien persiguieron a los paganos, destruían sus templos, ya una vez que hubieron hasta emperadores cristianos. Entonces, pues el cristianismo se extendió ya por todo el Imperio Romano, que es lo que ahora conocemos como parte de Europa y también el norte de África y lo que llamamos el Medio Oriente, que era lo que abarcaba el Imperio Romano en aquellos tiempos. Y el cristianismo, pues ahí fue extendiéndose hasta que se convirtió prácticamente en la religión oficial de toda Europa, incluyendo España, que es nuestra madre patria. Como bien lo mencionaba el licenciado Cárdenas, pues el cristianismo no fue traído acá por Cristóbal Colón, por los españoles, que ellos tenían la religión cristiana católica, era la única que existía en esos tiempos, ¿verdad? Porque todavía el cisma de Martín Lutero no había sucedido. Entonces, la única religión oficial que existía en Europa era el catolicismo. Ya empezaban algunos movimientos protestantes, pero no eran tan fuertes como ahora. Entonces nos trajeron, pero aquí los nativos americanos tenían su religión también. Ellos tenían los mayas, pues ya no estaban los mayas, pero sí, los pueblos que quedaron tenían sus, bueno, se les llama mitos también, ¿no? Sus mitos sobre el origen del mundo, sobre el origen del hombre. Los aztecas también tenían sus dioses, los incas y todos estos pueblos amerindios, que es incorrecto decirles indios. Cristóbal Colón les llamó indios porque pensó que había llegado a la India. Pero en realidad, bueno, al final se quedó con el nombre de indios. Incluso esa palabra se ha tomado así como peyorativamente. Decirle indio a alguien es ofensivo. Aunque ellos serían nativos americanos, en realidad su verdadero. Ellos tenían sus dioses, su religión, y pues los conquistadores españoles pues hicieron eso, les quitaron su religión, les vinieron a imponer una religión, que es el catolicismo, a la fuerza,
a fuego y sangre. Entonces, esa es la parte negativa, podemos decir, porque los pueblos perdieron su cultura, perdieron su idioma, pero todos los imperios así ha sido, a través de la historia de la humanidad. Los pueblos que conquistan a otros pueblos les imponen su cultura, su idioma, sus creencias. Así pasó con el Imperio Romano, así pasó con el Imperio Griego, cuando Alejandro Magno, y así ha pasado a través de la historia, que ahora se ve con otros ojos. Dice ahora, pues mucha gente, los revisionistas de la historia, dicen, no deberían haber hecho esto ni el otro. Los valores de aquellos tiempos son diferentes a los valores de ahora. Bueno, eso en cuanto al cristianismo. Por eso somos cristianos, ¿va? Por un accidente histórico y geográfico. Histórico porque, como repito, Cristóbal Colón fue el que vino a América a evangelizarnos, entre comillas, ¿va? Y imponer su cultura, imponer su religión, imponer su idioma. Y eso es histórico y geográfico porque nacimos en un país cristiano. Somos cristianos porque nacimos en un país cristiano. Y yo siempre digo, si hubiéramos nacido en la India, fuéramos brahmanistas. Si hubiéramos nacido en China, fuéramos taoístas. En Japón hubiéramos sido shintoístas. Si hubiéramos nacido en un país árabe, fuéramos musulmanes, etcétera. Depende de donde uno nazca. Y ahí es su religión, normalmente así pasa, Entonces, cuanto al cristianismo, no sé, cuando el tiempo se me vaya agotando, pues usted me avisa, licenciado. Sí, sí, Eso vamos, cuanto al cristianismo. sí, me parece bien. Vamos a pasarle un interrogante al profesor Eric, ahora que él se masificó en el estudio de esta religión. Cuando hablamos del cristianismo, profesor Eric, ¿a qué cree usted que se deba la confusión de las personas cuando creen que el católico es diferente al evangélico? Porque la gente viene y al protestante le llama evangélico y al católico le llama católico. Yo no sé de dónde nace esa confusión. Es que las personas en este país, como ustedes, que tienen sus capacidades ya demostradas, les hemos dado permiso a los ignorantes que manejen los temas y que se atrevan a levantarse en un púlpito a decir cosas que no son ciertas. Y decirle ignorante a alguien no es malo, ¿verdad? Porque a mí me dicen, ¿y usted es evangélico? Bueno, sí, porque leo los evangelios. Y los católicos y los protestantes leemos los evangelios, sí, ¿verdad? Entonces es evangélico el católico, pero es evangélico el protestante, ¿verdad? ¿A qué cree usted que se deba esta confusión? Y segundo, para que nos haga un pequeño análisis, si el cristianismo es una religión que es hijo o hija de el judaísmo, porque si esto viene desde Isaac e Ismael, entonces si es una religión que viene desde allá, entonces ¿por qué hay tanta confusión entre que los padres, que son los judaicos, y de repente los islamistas mahometanos, con el cristianismo? Porque hay tanta confusión con ese Nuevo Testamento, porque hay tanta confusión entre que Jesús es creído Dios por los cristianos, pero allá es un profeta menor. Háblenos, por favor, de eso, profesor. Sí, muchas gracias. Sí, hay una confusión. Somos cristianos católicos, ¿no? Porque cuando es cristiano, quiere decir que es evangélico. No, somos cristianos católicos. Y los hermanos evangélicos no son católicos, pero siguen a Jesucristo. Jesucristo es la doctrina principal. El cristianismo, el cristiano es aquella persona que sigue a Jesucristo como sustrato, como base de su vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que fundó la iglesia. Vámonos a Mateo 19, fracción, donde Jesús hace la pregunta a Pedro: ¿quién dice la gente que soy yo? No, que uno eres Jeremías, etc., etc. ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Una pregunta directa. Le dijo Pedro: bueno, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el Hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice el Evangelio de Mateo. Dice, bueno, esta expresión no te la ha revelado la carne, sino el Espíritu Santo. Por eso tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El siglo primero, hablamos del siglo primero, ¿de acuerdo? Porque
cuando hablamos de la historia, siempre se divide en dos partes, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo, pero aquí hablamos que Jesucristo comienza su doctrina principalmente en el siglo I. Hay dos, nosotros estudiamos dos historias de Jesús, Jesús histórico y Cristo de la fe. Cuando hablamos del Jesús histórico, estamos hablando de aquellos hechos que la Biblia y la tradición de la iglesia, propiamente hablando, no lo puede contar, no tiene, digamos así, una teoría fidedigna donde digamos, Jesucristo cuando tenía 2 años hizo esto, cuando tenía 5 años hizo esto. Solo en el Evangelio de Lucas sabemos de que el arcángel Gabriel se le presenta a María y que ella queda embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y vamos a verlo cuando Jesús lo llevan y lo presenta al anciano Simeón a los 40 días. Más tarde vamos a ver a Jesús cuando tenía 12 años en una fiesta de la Pascua y se le pierde a Jesús y a María, ¿no? Y fue hallado hablando con los maestros de la ley y con los fariseos, los expertos de ese momento. Y después de eso, después de los 12 años, no sabemos nada. ¿Qué es lo que Jesús hizo a los 13 años, 14 años, 15 años, 20 años, 25 años? A los 30 años, Jesús comienza su vida pública. 30 años, ¿correcto? Donde él va al desierto, es tentado por Satanás. Ya todos sabemos este episodio. Y él bajó y eligió a los que él quiso. Esa es la expresión. A los que él quiso. Él, como ya lo decía el compañero, eligió a los 12 apóstoles como base, como sustrato para poder evangelizar, ¿no? Entonces, esos apóstoles son seguidores de Jesucristo. Nosotros los que creemos en Jesucristo somos seguidores de él, somos cristianos porque Cristo es el centro, es la base de la teología católica como tal. Entonces Jesús es la novedad, es la novedad. Antes hablábamos de un Antiguo Testamento, pero los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la llegada de ese Mesías. Y podemos verlo en cantidad de profetas, ¿no? Que hicieron, que anunciaron. Cristo es entonces la base del cristianismo, somos cristianos. Los hermanos evangélicos también son cristianos, ¿no? Porque siguen a Jesucristo. Ahora bien, es cierto lo que dice usted, el catolicismo, bueno, el cristianismo es hijo del judaísmo. Lo que pasa es que hay una ruptura. Acuérdense que los judíos creen solamente en el Torá, en los 5 primeros libros, ¿verdad? Pero nosotros, con la llegada de Jesucristo, hubo una novedad, un estilo de vida distinta. Entonces, y después que San Pablo llevó a otros límites el evangelio y en sus viajes, entonces, predicó a ese Dios desconocido, ¿verdad? En Hechos 2 y fracción, ahí está, donde los romanos adoraban a Afrodita, Poseidón, a esos dioses, pero Jesús, dijo Pablo, bueno, a ese Dios que ustedes no conocen, yo sí lo conozco, se llama Jesucristo, y se los presentó como el Salvador Jesucristo, ¿no? A raíz de eso, pues, se puede decir que nosotros somos cristianos, gracias a los viajes, a la predicación incansable de San Pablo, como tal. Bien, licenciado Griffin, entonces, licenciado Eric nos hace un pequeño detalle. Ahora le digo yo, ¿por qué existe esta pelea rutinaria? Porque yo he escuchado cuando los personajes entran en este debate, ¿verdad? Y usted ve entonces a los católicos y a los protestantes peleando entre ellos, que vos adorás ídolos, que ustedes tienen menos libros, y en realidad estos son hermanos entre sí, inclusive vienen del judaísmo, y de repente digo yo de Ismael también, el islamismo antes maometano, ¿verdad? Porque en realidad ellos son hermanos, ¿verdad? Y cuando hace la presentación de dar a su primogénito, creo que dice la palabra, y se lleva a Isaac, en realidad no es el primogénito porque antes nació Ismael, ¿sí?
Entonces, si Ismael nació antes, en realidad el primogénito tuvo que haber sido Ismael, ¿verdad? Porque el otro era el segundo. Entonces, háblenos un poco de estos detalles y luego nos dice el licenciado Eric, bueno, nosotros somos cristianos porque tenemos a Cristo como el elemento primordial, ¿verdad? Pero este mismo Jesús que nosotros tenemos como primordial también estuvo en aquellos tiempos en medio de ellos. En medio de ellos hablo de los judaicos propiamente, que eran la masificación más grande, ¿verdad? Y que Jesús pues se encargó de hablar con ellos, ¿verdad? Y de todos aquellos que no eran judaicos, hay versículos en la Biblia inclusive que nos hablaron de, voy a decirlo como se dice peyorativamente, perrillos, aunque en realidad la palabra es otra que es más fuerte, ¿verdad? Háblenos de esto, por favor, licenciado. Bueno, sí, el problema de los protestantes y además de los, bueno, protestantes y católicos, más que todo, fue un cisma que, que surgió, creo que en 1500, no sé en qué año, por ahí, cuando Martín Lutero clavó 96 tesis, creo, en una capilla. Martín Lutero era alemán, era un sacerdote católico alemán y más que todo él protestó contra las indulgencias, porque en aquellos tiempos la Iglesia Católica, bueno, la Iglesia Católica ha cometido un montón de errores a través de los tiempos y los mismos papas lo han reconocido. O sea, eso no es hablar mal de la Iglesia. La misma Iglesia Católica, como repito, ha reconocido sus errores. Hace poco creo que Juan Pablo II pidió perdón a los judíos por todas las persecuciones que hubieron contra ellos. Incluso Juan Pablo II dijo que, bueno, que los judíos no habían sido los culpables de haber matado a Jesús, porque esa era la principal acusación que les decía, ustedes mataron a Dios y por eso fueron grandes persecuciones. Y la Iglesia Católica ha cometido muchos errores, ¿verdad? A través de, digamos, el famoso error de Galileo Galilei, que con sus observaciones astronómicas y científicas dijo que la Tierra se movía, pero según la iglesia, no, la Tierra era el centro del universo y por tanto lo que Galileo decía era una blasfemia. ¿Va? Él lo condenaron a Galileo a un arresto domiciliario, a pesar que él se retractó por toda su vida. Y hace poco la Iglesia Católica reconoció su error y perdonó o reconoció que había cometido ese error contra Galileo. Esas son las cuestiones que pasan cuando una sociedad es gobernada por la teología, por la fe, porque la fe es diferente. Por eso Morazán, que era un tipo liberal y masón, pues hizo la separación del Estado con la iglesia, porque antes la iglesia y el Estado eran casi lo mismo. Incluso hubo un tiempo en que los obispos, la iglesia coronaba a los emperadores, a los reyes. Si no tenía la bendición de la iglesia, pues no podía gobernar. Pero bueno, el caso es en cuanto a los protestantes, es una parte de ellos son llamados evangélicos, creo que es la mayor parte, pero dentro de los protestantes hay un montón de sectas también, hay un montón de divisiones, dentro de ellos mismos no hay una unanimidad, digamos, están los evangélicos, pero dentro de los evangélicos hay otro montón de divisiones, están pentecostales que creen que el Espíritu Santo que los bautiza, que pueden hablar en lengua, están los bautistas que no creen en eso, sino que creen solo en el bautismo de agua. Están los testigos de Jehová, que esos tienen otra doctrina diferente. Ellos no creen que Jesús sea Dios, sino que el ángel Gabriel. Están los mormones, que se llaman la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Ellos tienen otra doctrina también, tienen otro testamento de Jesucristo. Están los adventistas del séptimo día, los principales estoy mencionando. Los adventistas del séptimo día que dicen que hay que guardar el sábado, porque es uno de los mandamientos. Lo que sí tienen en común todos ellos
todas las sectas protestantes es que son contra la Iglesia Católica. A la primera que critican cuando ellos predican es a la Iglesia Católica. Yo soy católico, pero usted es un idólatra, entonces le dice, porque adora imágenes, usted adora a la Virgen María, usted adora a santos, usted no se debe confesar con un cura. Lo que sí no critican, que sí me da risa eso, yo se lo he dicho a varios protestantes, es que ustedes le critican toda la Iglesia Católica. Solo una cosa se les olvidó, que la Biblia que ustedes tienen, el Nuevo Testamento, quien la hizo fue la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica es mala porque aceptan la Biblia de ellos. Porque los mismos 27 libros que tiene la Biblia Católica en el Nuevo Testamento, los mismos 27 libros tiene la Biblia evangélica o la Biblia protestante. Solo difieren en el Viejo Testamento, que la Biblia católica tiene más libros que la Biblia evangélica. Pero como se hacen llamar cristianos todos, y el Testamento Nuevo lo dejó Jesús, según la teología oficial, entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué no critican eso? Porque fue el Papa Dámaso primero, en el año 380 después de Cristo, que oficializó la lista definitiva de los libros del Nuevo Testamento. Y fue en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo que Constantino I oficializó todos los dogmas, bueno, con los obispos que habían en ese tiempo, que oficializaron todos los dogmas respecto a la religión cristiana. En ese tiempo, les digo, solo existía lo que se llama el catolicismo ahora, que por cierto católico quiere decir universal. Y también se oficializó lo de que el obispo de Roma iba a ser el principal, claro, porque Roma era la capital del imperio, iba a ser el obispo principal. Eso quedó oficializado. Pero bueno, entonces ese cisma existe a raíz de Martín Lutero y existen ahora dentro del mundo protestante, evangélico, infinidad de sectas y cada quien tiene su interpretación muy propia de la Biblia, no se ponen de acuerdo entre ellos. Lo que sí habría que admirar a la Iglesia Católica es que ellos tienen una unidad, tienen un jefe supremo que es el Papa, tienen sus autoridades que son los sacerdotes, los obispos, y tienen una unidad de doctrina, cosa que no la tienen los evangélicos o los protestantes. Bueno, en cuanto a lo que usted me decía del hijo de Abraham, que eran dos hijos, Ismael y Isaac, lo que como de Ismael salieron los árabes y de Isaac salieron los judíos, pues cada quien lo interpreta a su manera. Como le digo, esta cuestión, la cuestión teológica, como es de los humanos son los que la interpretan. Ha habido una revelación, dicen ellos, pero esa revelación cada quien la agarra como quiere. Entonces los judíos dicen que el verdadero hijo primogénito de Abraham era Isaac, porque nació de Sara, que era la esposa de Abraham. En cambio, Ismael nació de una esclava, que era Agar, y entonces dicen que ellos eran esclavos, que no por eso no tenía por qué ser el primogénito. En cambio, los árabes dicen lo contrario, que como Ismael fue el primogénito, pues él tiene todas las bendiciones de Dios. Ahí depende de cada quien. En el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, exaltan más a Ismael que a Isaac. Siempre hablan de Isaac y hablan de Abraham. En el Corán ellos veneran también la memoria de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Incluso el Corán menciona a Jesús, solo que el Corán dice que Jesús no murió en la cruz, sino que a ellos les pareció. Y hablan de María también, ellos mencionan a María en el Corán.
Entonces es cuestión de interpretación más que todo. Ahorita solo hemos hablado del cristianismo, ¿verdad? Pero usted nos había metido desde el principio a hablar de la historia de las religiones. Y ya podríamos más adelante en otra intervención, en este programa, podría ya pues hablar de las otras religiones que también tienen importancia y relevancia en este mundo. Sí, sí, correcto. Básicamente de la historia y vamos a ir tratando de una en una porque es tanto, tan enriquecedor este tema, ¿verdad? Le voy a dar, profesor Eric, o nos vamos a despedir en este momento por 1 o 2 minutos porque cuando me aparece algún anuncio a mí yo prefiero hacerlo antes, ¿verdad? Entonces nos desconectamos en este momento 1 minuto para continuar con el segundo capítulo de esto. Ya continuamos.